La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué pantalla estás viendo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Pueden confirmarnos que ven correctamente la pantalla y que me escuchan correctamente, por favor? Aquí a través del chat, de favor, si nos pueden confirmar. Todo correcto, muy bien. Vamos a dar un minutito, 2 minutitos, para que nos alcancen algunos pendientes que están de conectarse e iniciamos bien rápidamente. 1 minuto, 2 minutitos e iniciamos. Muy buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a un webinario más de Syscom, capacitaciones de Syscom Online, ¿verdad? Les agradecemos mucho su asistencia a estos webinarios online. Sabemos que ahorita es muy importante seguirnos capacitándonos, ¿verdad? Y pues definitivamente es una muy buena herramienta esto de los webinarios online. De nueva cuenta, les agradecemos su participación, que se hayan conectado, que nos den el tiempo de llegar a ustedes a través de, de este webinar. En esta ocasión vamos a revisar o vamos a estar mostrando soluciones de acceso vehicular con la marca de NIDAP, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos algunas marcas, algunos equipos en Syscom. Sin embargo, les vamos a hablar de por qué tenemos que elegir NIDAP en proyectos de acceso vehicular, cuáles son las ventajas que tenemos al colocarlos y pues en dónde recomendarlos, por supuesto, ¿verdad? Me presento con ustedes, mi nombre es Fernando Espinosa, yo soy parte de ingeniería aquí en Syscom y nos va a estar acompañando mi compañero Martín Yáñez, directamente de NIDAP, nos va a ayudar con este webinar. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Gracias por invitarme al webinar. Gracias por este tiempo que se puede generar una capacitación a los clientes. Al contrario, gracias a ti. Nada más para iniciar, nada más que nos confirmen de nuevo, por favor, que nos escuchan correctamente a ambos, tanto a un servidor como a mi compañero Martín, en el panel de preguntas. Y iniciamos, ¿verdad? Les recuerdo, ustedes pueden hacer una pregunta en cualquier momento. Yo voy a estar aquí apoyando en el chat. No se queden con ninguna duda, ¿verdad? Es importante que nos las manden todas por aquí. Vamos a tratar de responder todas y con la mejor claridad posible. Vamos a aprovechar al máximo este webinar. Entonces, pues para no hacerlo tan largo, si gustas, iniciamos, por favor, Martín. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a Cisco. Gracias a cada uno de ustedes por asistir a este webinar. Primero, desearles que todos se encuentren bien.
estamos pasando una etapa bastante crítica a nivel mundial. Y lo que de parte de NIDA queremos es que primero todos estén a salvo, todos estén sanos, ¿sí? Y nos podamos proteger. Trabajando en conjunto sé que vamos a salir de esta crisis, ¿sí? Bueno, como decía Fernando, la idea de esta presentación básicamente es enfocarnos en las soluciones vehiculares libres de interferencia. ¿Por qué libres de interferencia? Básicamente porque vamos a ver cuándo nosotros debemos seleccionar equipos NIDA, dónde son las opciones más reales y cuáles son los valores agregados que nuestros equipos dan justamente para este tipo de mercado donde el control vehicular es algo importante. Eh, ok, listo. Entonces vamos a continuar. Básicamente la presentación se va a manejar en tres grupos. La parte de una introducción del UHF como tal. Vamos a ver información del producto. Información del producto nos vamos a enfocar más en modelos y en los consumibles. Y lo importante básicamente va a ser un demo de cómo yo puedo configurar este equipo. Cómo puedo configurar esta solución de UHF que NIDAP tiene. Y luego tendremos las preguntas donde podremos responderles. Como decía Fernando, no se queden con ninguna pregunta. Hoy creo que es la oportunidad de poder solventar cualquier concepto, tanto de la tecnología UHF como el vincular esta tecnología al control de acceso y cuándo debo usar y cuándo no debo usar, porque eso es muy importante estar claro. Algo que va a suceder con toda esta crisis que estamos sucediendo es la parte de la fricción. Uno de los mercados que realmente que va a ser bastante fuerte luego de todo esta crisis que estamos viviendo es justamente tener accesos sin contacto, que no exista fricción. Y es realmente lo que NIDA ha venido trabajando durante varios años. De hecho, NIDA como marca tiene 90 años en el mercado. En América llevamos 15 años trabajando ya en todo el continente americano. Luego de eso tenemos que ver datos importantes. Los datos importantes dentro de la parte de UHF, es importante tener claro que el UHF tiene dos enemigos, que es el litio y el metal. Y esto les empieza a hacer sentido el momento en que ustedes han tenido soluciones donde la lectura no ha sido correcta, donde han puesto una etiqueta sobre algún frasco que tenga líquido o sobre alguna botella que tenga líquido, o han puesto etiquetas sobre una superficie metálica y esto no genera una señal correcta, justamente es por esto, porque el UHF no como marca, ¿sí? Sino como tecnología, el UHF tiene estos dos enemigos. Lo que hace el líquido básicamente es absorber la potencia que envía la antena al chip para que se encienda, haciendo de que el chip no pueda prender si no puede enviar la información. Entonces, el agua, el líquido como tal, lo que hace es eso, absorbe esa potencia. ¿Qué hace en cambio el metal? El metal te genera como un cortocircuito. Entonces, el rato que detecta metal, se genera un corto que no permite que el TAC se encienda. Esas son las dos cosas que debemos tener claro cuando nosotros vamos a trabajar con equipos UHF. Es importante también conocer dentro de la tecnología UHF que como son ondas de radio, estas ondas de radio también pueden generar rebote. Y ahí es algo muy importante que nosotros tenemos que identificar. Hay cierto tipo de aplicaciones, cierto tipo de soluciones o instalaciones donde dependiendo de la altura yo puedo generar mayor rebote o menor rebote. Incluso la contextura del vehículo como tal puede generarme rebote. Entonces, estos son conceptos importantes que nosotros debemos tener claro cuando vamos a seleccionar un equipo UHF para el control vehicular o de personas. Polarizaciones. Por lo regular, las antenas UHF tienen polarización circular, pero dentro de lo que es la parte de control vehicular, es importante definir qué tipo de polarización tiene la antena. Esto me va a permitir a mí tener claro qué tanto se expande el óvalo. Y hay casos donde ustedes pueden, las personas que han instalado, pueden haberse encontrado con problemas donde una antena puede leerte varios carriles, una antena puede leerte a más distancia
Entonces, justamente es por la polarización que usa. Y esta polarización también va de la mano con los ángulos que va generando la lectura. De esa forma, nosotros tenemos que estar claro qué tipo de polarización tienen las antenas para que sean las más eficientes para el control que yo quiero hacer. Lectura de tags o etiquetas Gen 2. Algo importante que se debe conocer en lo que es UHF es que dentro de lo que es UHF existe un estándar en lo que son etiquetas, que son las llamadas etiquetas de antenas que leen Gen 2. ¿Qué es el Gen 2? Es una estandarización que lo que permite es que cualquier antena UHF pueda leer cualquier tag UHF. Entonces, por eso ustedes pueden ver en el mercado que no siempre la antena lee un tag de la misma marca, ¿sí? Porque esta estandarización del Gen 2 permite hacer este tipo de lecturas. Otro punto importante es el control de segmentos del espectro. Ustedes saben que dentro del espectro de UHF no solo tenemos la parte del control vehicular UHF, dentro de UHF podemos tener emisoras de radio, emisoras de canales de televisión, tenemos lo que comúnmente se encuentra mucho en diferentes países, es las señales de telefonía celular, podemos tener señales privadas. Entonces, es importante saber si el equipo puede soportar este tipo de segmentos, si puede, valga la redundancia, segmentar un solo espacio dentro del espectro de UHF. Estos datos son muy importantes que tengamos claro cuando nosotros vamos a hacer una instalación UHF como tal. Ahora, dentro del portafolio de NIDAP como tal, nosotros manejamos 3 equipos. Son la Target, que te va a dar una distancia de 10 metros, la Reach, que te va a dar una distancia de, perdón, aquí son 4 metros, aquí hay un error, pido disculpas por el error. La Reach es de 4 metros, la UPass Access es de 2 metros. Como ustedes pueden ver, cada una de las antenas tiene bracket. La antena Target te incluye el bracket que puede ser pegado a la pared. Como accesorio tenemos la tapa que puedes colocar en la parte trasera de la antena o puedes también incorporar un bracket para poder ajustar a un poste, ¿sí? Como les decía, lo que está en la mitad es el bracket que ya te incluye en la antena. En el caso de la Reach tiene un bracket que puede ser utilizado para pegarlo en la pared o en un poste y dependiendo del sector donde tú lo quieras instalar, por ejemplo, si hay mucha lluvia, el salitre es muy alto, tú puedes colocar una carcasa como la que ustedes pueden ver acá para protección de la Reach como tal. La UPass Access es una lectora que se ocupa mucho en la parte de ingreso de personas, no tiene brackets adicionales, ya incluye uno en la parte trasera del lector para que puedas empotrarlo en el lugar donde vas a hacer la lectura. ¿Qué es lo importante acá? Es que dependiendo de los conceptos que nosotros vimos en la lámina anterior, nosotros tenemos que estar claro que al tener el UHF, dos enemigos que es el líquido y el metal, nosotros no podemos garantizar la lectura de un tag ¿sí? Utilizando solo un consumible. No podemos decir que solo colocando atrás del parabrisa la etiqueta podemos garantizar 100% de lectura. Porque justamente en la actualidad tenemos vehículos de diferente gama, tenemos vehículos que colocan polarizados en la parte superior, vehículos que tienen inclinación en el parabrisa, vehículos que son blindados. Entonces, todas estas características de los vehículos hacen que yo no pueda garantizar 100% de lectura usando solo una etiqueta atrás del retrovisor. ¿Qué es lo que NIDA les ofrece? O NIDA les ofrece tener otro tipo de tag que puede ser colocado en el faro, como ustedes pueden ver en la foto. Esta etiqueta ya es una etiqueta externa al vehículo, entonces vamos a poder tener mayor facilidad de lectura. Tenemos tarjetas, dentro de las tarjetas podemos tener tarjetas Combicar que pueden tener multitecnología. Esto se usa mucho cuando ustedes quieren usar una sola tarjeta, tanto para el ingreso del ingreso de las personas, el acceso de las personas y usar la misma tarjeta para el acceso vehicular. Entonces podemos tener etiquetas que tengan tecnología, perdón, tarjetas que tengan tecnología UHF y tecnología de proximidad. Dentro de proximidad podemos tener la tecnología de 125 kHz o podemos tener la tecnología de MIFARE o iClass, dependiendo de cuál es el sistema de control de acceso que ustedes tienen.
Esta es una tercera forma de que yo puedo controlar a los vehículos. Una cuarta forma es poder controlar mediante un tag rígido, que es un tag justamente para superficies de metal. Entonces, este tag yo lo puedo usar pegado en la placa del vehículo. Con este tag yo podría controlar lo que son, en este caso vemos la foto de una bicicleta, puedo controlar como es con este tag lo que son motocicletas. Incluso si ya quiero irme a procesos donde en una fábrica quiero controlar los montacargas, podría controlar montacargas, podría controlar, por ejemplo, sillas de ruedas en los hospitales. Entonces, tenemos un tag que me permite hacer otro tipo de controles como es, de objetos que se mueven. Eso es importante tener claro. Ahora, algo interesante es que todos estos equipos están configurados con un formato Wigan y van a dar la distancia de lectura que la antena está configurada. 10 metros, 4 metros, 2 metros. ¿Ok? Vamos a ver que la familia de UPass son equipos de alto rendimiento. ¿Por qué hablamos de que son equipos de alto rendimiento? Primero, tienen 2 años de garantía los equipos y están creados con IPs 64, con IPs 65 y el target es un IP 66. ¿Qué quiere decir que sea IP? IP básicamente viene de 2 siglas, de la I que te va a dar la robustez del equipo y la P te va a dar un número que te permite saber cuánto va a soportar en el ambiente, si va a soportar lluvia, si va a soportar presión de agua. Entonces, nuestros equipos justamente están creados con estas certificaciones IP para poder ser usados tanto en la parte interna como en la parte externa de cualquier control que nosotros queramos tener. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hace único a UPass? ¿Qué es lo que hace único a este tipo de equipos, a esta familia de equipos que tiene NIDAP? Que básicamente es donde nosotros nos centramos para poder definir cuándo nosotros debemos generar un proyecto donde debemos instalar NIDAP, ¿ok? Y en base a eso tenemos 6 puntos. Primero, ¿qué es lo que hace único a NIDAP? El que pueda leer varias etiquetas Gen 2. Vamos dentro del estándar de lo que ya vimos que es la tecnología como tal. Otro punto importante es que nosotros podemos con la antena discriminar etiquetas que no sean NIDAP. Esto es algo que pasa mucho, por ejemplo, pasa en Panamá, pasa en Chile, pasa en Uruguay, donde son países que tienen identificación de UHF pegadas en sus parabrisas. En el caso de México, si no me equivoco, se llama Repube, en Panamá se llama el Panapaz, en Uruguay tenemos un tag que usan para los peajes. Entonces, justamente estas etiquetas, ¿qué es lo que generan cuando yo tengo un control de acceso? Que el momento que el control de acceso, que el vehículo está ingresando, como ya va a tener varias etiquetas dentro del parabrisa, lo que empieza a suceder es que envía información en milisegundos y termina colapsando la controladora, de tal forma de que toda la información que llega a la controladora no se puede procesar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y es lo que nos marca la diferencia, es básicamente que mediante el software que tenemos, nosotros podemos discriminar y hacer que no llegue el dato a la controladora, sino que como toda antena vale las etiquetas, pero el momento que va a enviar la información a la controladora, solo envíe los códigos de NIDA, ayudando a que no llegue información errónea a la controladora y que no sature la información que está llegando a la controladora. Otro punto importante es la polarización. Nosotros tenemos en los diferentes modelos de antenas, en la UPass Access tenemos una polarización vertical y horizontal, permitiendo que esto, que la persona al momento que ingresa tenga una lectura sin necesidad de ubicar la tarjeta en un solo sentido. La polarización vertical y horizontal hace justamente que este tipo de lecturas sean mucho más eficientes. Cuando hablamos de la UPass Reach, que es la antena que más se usa en lo que es control de ingreso y salida de vehículos, esta antena tiene una polarización circular, controlada de tal forma de que si la etiqueta no está de forma horizontal, no vas a poder tener una lectura, justamente porque es una polarización de forma horizontal. Y la Target, como es una antena que lee ya 10 metros, tiene una polarización circular, justamente porque está creada para casos como control de peajes, para casos como mayor distancia de lectura, vehículos en movimiento. Entonces, necesitamos tener que sea circular,
Pero lo interesante de esta antena es que no abre todo el óvalo. El óvalo que se abre con la Target es un óvalo a 65 grados, que eso lo encontramos en la guía de instalación. Otro punto importante es la configuración de la velocidad en milisegundos de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos conceptos al final lo vamos a ver en el demo del software, cómo configurarlo. Configuración de la velocidad en milisegundos, básicamente estamos hablando de que con el software nosotros podemos decirle a la antena que en qué tiempo quiero que haga la siguiente lectura. Como ustedes deben conocer y las personas que no conocen, lo que pasa es que cuando yo leo, la velocidad de lectura es en milisegundos. Podemos hablar de que un estándar es 1 o 2 segundos, donde la información llega muy rápido. Entonces, nosotros en nuestra lectora podemos modificar ese tiempo para que las lecturas sean mucho más lentas. ¿Ok? Luego de eso tenemos un diseño robusto. El diseño robusto básicamente, como les explicaba, primero es saber que puedes conectarte a una conexión WIGA. El tener que nuestro equipo, cualquiera de los modelos en UPass, puede conectarse a un panel de control de cualquier marca, ya ayuda a poder hacer integraciones. Entonces, estamos hablando de que ya estamos hablando de un equipo que no necesitas tener una controladora específica, sino que es un equipo que puede hacer integraciones con cualquier marca de controladora que uses. Lo que necesitamos tener es conexión WIGA, ¿sí? Y actualmente ya lo estamos trabajando para lo que es OSDP. Configuración de formatos WIGA es otro de los puntos muy importantes dentro de esto. Por eso le hace robusto a este equipo. Básicamente, ustedes saben que el WIGAN estándar es el de 26 bits, de hecho se lo conoce como WIGAN estándar 26 bits, pero existen varios formatos de WIGAN, que incluso ustedes pueden crear un formato WIGAN, y hay varias marcas de controladoras que pueden aceptar formatos WIGAN. Nuestra controladora, nuestra antena, justo está en la capacidad de poder configurar esos formatos WIGAN. Posición de montaje, el colocar el equipo dentro de la forma vertical o de forma horizontal, dependiendo de la necesidad, eso es justamente otra de las virtudes que tienen estos equipos. Detección de un solo carril, ya había hablado sobre esto, el poder tener la onda controlada en un ángulo específico garantiza que el momento que ustedes hacen una instalación no van a tener problemas con la lectura de otros carriles. Ahora, aquí hay algo muy importante que debemos aclarar. Como en la parte inicial del UHF hablábamos de que las antenas UHF generan rebote, es importante que nosotros tengamos claro ese concepto cuando hablamos de detección de un carril, porque si bien es cierto, nuestras antenas están controladas con ángulos para un carril, pero si el rebote del lugar donde está instalado, voy a poner un ejemplo, lo instalamos en un lugar donde en la parte izquierda tenemos un muro de concreto, ¿sí? Eso puede generar un rebote. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es poder usar esta opción de subir y bajar la antena. Entonces, cuando nosotros detectamos más rebote, lo que debemos es bajar la antena para que ese rebote no se dé y tengamos la lectura efectiva. El uso interior y exterior, ya les había explicado con los conceptos de IP. Los equipos tienen IP65, IP66, dependiendo del modelo, que hacen que puedan soportar lo que es intemperie y lo que se lo pueda colocar dentro de cualquier oficina o cualquier vertical de negocio que queramos buscar. Integración con terceros. Esto es algo muy importante, básicamente porque primero tenemos la parte de las conexiones, habríamos hablado ya de la parte WIGA, pero también podemos tener conexiones y desarrollos usando puertos como el RS232, el 485, el OSDP que se está trabajando, y en el caso de la parte de Ethernet, en la UPass Target, es desarrollos que ya lo hemos hecho en varios países de Latinoamérica. ¿Dónde usamos justamente esta integración a terceros? Vamos a hacernos el ejemplo de un control de peajes, donde el vehículo no necesita, pararse, sino necesita simplemente baja la velocidad, pasa por el peaje y debe tomar la señal. En ese caso, lo que se utiliza justamente es el puerto Ethernet en la UPass Target, porque lo que se hace es generar un software de captura de información mediante este puerto para a los sistemas ya de administración como tal. Entonces, básicamente lo que estamos ahí haciendo es una integración mediante nuestro puerto Ethernet con el software de gestión, por ejemplo, de los peajes.
Este caso también lo podemos comparar con un control de puertos, donde yo quiero controlar cómo se mueven los camiones que descargan, por ejemplo, los contenedores de un barco, entonces saber cómo se va moviendo dentro del puerto para tener este tipo de tiempos y tener este tipo de registros. En la parte ya de logística puedo tener este control usando lo que son los TAR rígidos en los montacargas, y con esta conexión, con esta integración a los software mediante Ethernet o mediante RS232 o 485, puedo tener esa información. Entonces, esa es la integración que podemos nosotros ir desarrollando para poder definir otro tipo de verticales que incluso no sea el trabajar una lectora con un panel de control. Y lo que es el soporte WIGA, ya centrándonos en la parte en la parte ya del control de acceso, lo hacemos de énfasis justamente porque el poder tener varios formatos WIGA permite que esto pueda ser integrado a cualquier marca. Entonces, ya vamos a ver cómo lo hacemos de esa parte. Configuración. En las configuraciones, una de las ventajas que tenemos es que NIDA tiene un software que es el UHF Tools, que nos permite hacer todo este tipo de configuraciones. El UHF Tools no tiene costo y realmente ustedes lo pueden descargar del portal, lo pueden configurar. Existe ya un concepto en configuración rápida, es una instalación sencilla, y el soporte de dar el soporte de postventa de una antena o de una solución que estén generadas con lectoras NIDA prácticamente es de cero. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente NIDA es experto en lo que es fabricación de antenas para control vehicular. Entonces, conocemos claramente los ángulos que deben tener, la potencia que debe generar, la forma como deben generarse los WIGA, y de esa forma podemos garantizar prácticamente una postventa de cero. ¿Ok? Luego tenemos tipos de lecturas. Aquí hay algo muy importante también que nosotros podemos ver como lo que nos marca la diferencia. No nos olvidemos que lo que estamos viendo acá son los puntos que marcan la diferencia de lo que tenemos en el mercado. Como toda antena, nuestra antena va a leer etiquetas, va a leer TLPC, todo eso. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Justamente es poder leer EPCs de cualquier modelo, poder interpretar estos EPCs y poder pasarlos a un formato WIGA, poder usar la combinación del EPC más el TID. Para las personas que no conozcan qué es el EPC es el número o es el espacio donde el chip de RFID UHF tiene la capacidad de ser escrito y puedes sobreescribir sobre ese espacio. La información que se sobrescribe sobre este espacio se lo escribe en hexadecimal, pero aparte el chip tiene otros espacios de memoria. Y uno de los espacios de memoria importantes es el TID, porque es donde se encuentra el código que permite saber que ese chip es único a nivel mundial. Es como, bueno, no es como, es el ID del chip de la etiqueta que tú estás utilizando. Entonces, algo interesante dentro de las antenas de UHF de NIDA, justamente es que yo puedo hacer una combinación y puedo leer el EPC más el TID para subir ese nivel de seguridad en el dato que estoy leyendo. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a hacer un ejemplo de clonación. Si yo quiero clonar la etiqueta de EPC con el EPC y lo quiero clonar con otra etiqueta, usando equipos de lectura y escritura, lo puedo hacer. Pero si quiero clonar a una etiqueta que estás usando el TID para poder hacer el control de acceso, ya no vas a poder clonar. El TID no es un dato que puedes clonar porque es un espacio de memoria que está en el chip que no puede ser grabado. No puede ser regrabado, perdón. Y viene grabado de fábrica, porque dentro de este código existe un espacio donde está el código que representa a la marca del chip que tú estás utilizando en esa etiqueta. Envíos de información mediante formatos WIGA personalizados podemos hacer usando estas combinaciones, las puedo transformar a un formato WIGA para poder enviarlo a mi panel de control.
Y por último tenemos altas tasas de detección. Cuando hablamos de altas tasas de detección estamos hablando justamente de la eficiencia y de la eficacia del equipo, ¿sí? Regulaciones de tiempo de lectura, ya hemos hablado sobre eso, opciones para controlar múltiples lectores. Esto es algo muy importante. Cuando ustedes se encuentran con lugares donde tienes varios carriles, por ejemplo, hablemos de algún conjunto habitacional o no sé, un conjunto, un club de golf o un club de varios deportes, puedes tener 4 o 5 carriles simultáneos. Entonces, imagínate tener varias lectoras controlando esos carriles que van a estar exagerado a unos 3 metros 50, 4 metros. Tú puedes, si no tienes un control de las frecuencias, tú puedes ocasionar que si usas los mismos segmentos de frecuencias, tú puedes ocasionar que estas antenas te generen entre ellas mismas interferencia. Recordemos que estamos usando radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las opciones que tiene la antena es que tú puedes generar un random cuando te encuentres en ese tipo de escenario. Tú puedes generar un random que las antenas empiezan a cambiar en sus segmentos de frecuencia UHF para que no exista interferencia entre ellas. Eso es algo muy importante, que realmente esto ya se ve el momento que tú instalas, el momento que te topas ya con un proyecto de esta magnitud. Las distancias de lectura es muy importante. La antena tiene la capacidad de regular la distancia y la potencia de envío de la potencia que se envía para encender el chip mediante el software y la velocidad de lectura. Existen antenas que podemos leerlas a velocidad e incluso vamos a ver un video ya cómo está operando este tipo de soluciones. ¿Ok? El video que vamos a ver es una recopilación de ciertos proyectos que hemos hecho. Aquí estamos usando una antena Target. ¿Sí? Para el control de camiones. Este es un proyecto donde estamos usando en un paso de control de vehículos. Ustedes pueden ver en la parte superior la antena y en la parte izquierda van a ver unos letreros verdes que se encendieron. Es justamente la información que llega. Esta es, por ejemplo, una solución donde tenemos una esclusa, ¿sí? Y vemos que la antena, ¿sí?, hace las verificaciones. Ustedes ven que tienen varias cámaras, hacen las verificaciones y automáticamente pueden salir. Ok. Listo. Vamos a ver el software en vivo, ¿sí? Cómo es que funciona. Tenemos justamente ahorita conectado una antena acá. Entonces, este es el software de los que yo les hablaba. Es importante que en la guía de instalación ustedes se descarguen el link para poder instalar los drivers del COM. Básicamente nos vamos a conectar por serial. Cuando yo instalo el driver ya me puedo conectar al equipo como tal. Se usa un cable USB. Me conecto a la antena, ¿sí? Entonces la antena me va a poder empezar a dar información de etiquetas. Entonces vamos a poder hacer lecturas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer aquí primeramente es cambiarme al modo experto, ¿sí? Y en el modo experto, déjenme, voy a chequear un poco esto ya. En el modo experto vamos a ir verificando lo que les había comentado. Mire, acá tenemos nosotros la customización. Si yo quiero leer solo etiquetas NIDA, yo puedo decirle a mi antena que me configure solo etiquetas NIDA, ¿sí? Y de tal forma no me va a poder leer otra etiqueta. Entonces, si nosotros podemos ver ahorita, tenemos etiquetas leyéndonos NIDA, pero solo me lee NIDA. Si yo acerco otra etiqueta, no me va a leer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Justamente que no me lee etiquetas NIDA, perdón, no me lee otras etiquetas, pero si yo acerco y le cambio a leer cualquier tag, podemos ver, y de hecho yo estoy aquí acercando varias etiquetas, ¿sí? Entonces podemos ver que tengo etiquetas NIDA, pero también me lee otras etiquetas. Y eso es lo que pasa justamente cuando ustedes tienen, por ejemplo, las etiquetas con las de Repube. Justamente lo que sucede es que te lee estas etiquetas, pero también te lee las etiquetas de NIDA. Entonces, toda esa información llega en milisegundos a la controladora. Tenemos configuración de etiquetas, no vamos a hacer énfasis en lo que es una personalización de etiquetas porque es algo que ya no se lo hace, pero tenemos aquí justamente la parte de los milisegundos.
fíjense acá, tenemos 1000 milisegundos y cómo se tarda la información en llegar. Si yo cambio esto a 100 milisegundos, vamos a ver que la velocidad de lectura es mucho más rápida. Algo está pasando. En un segundo me desconecto, algo sucedió con el puerto. Oh, ya sé. Me gustaría hacer aquí algunos comentarios en los que revisamos eso. No sé si nuestros asistentes ya hayan instalado alguna vez este tipo de sistemas de UHF para acceso vehicular. Si alguno de ustedes ya lo ha hecho, coincidirán conmigo en que regularmente tenemos ese problema que nos comentaba por aquí Martín. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes qué? Ya fui, instalé mis paneles de control de acceso con mis lectores actuales, pero me está llamando mi cliente porque no les da acceso, es decir, tienen que llegar a pararse en su vehículo y luego no los lee, la antena sí suena, pero no les abre la barrera, entonces le tienen que dar para atrás al vehículo, para adelante, intentar de nuevo, tienen que estar moviendo el vehículo y allá a las 500, como decimos, jala, abre la barrera. Pero se nos junta una fila o es molesto para los residentes de ese fraccionamiento, hablando de este caso en específico. O también, ¿qué sucede? Que tenemos dos antenas, una para entrada y otra para salida de la barrera, o una para la entrada de residentes y otra de visitantes, algo por el estilo. ¿Y sabes qué? Tenemos el problema de que cuando están las dos prendidas no funcionan, pero si yo apago una, la otra sí funciona y viceversa. Entonces, esos dos detalles son muy comunes en estos proyectos de acceso vehicular. ¿Por qué hago este comentario? Porque en IDAP ya no tenemos esos detalles. Como comentaba aquí Martín, nosotros tenemos una cero, este, ¿cómo se puede decir? Ya no nos va a hablar el cliente, ¿verdad? Ya no nos va a hablar el cliente a decirnos que no está funcionando el sistema. Es, no tenemos ningún problema en eso. Nada más recapitulando bien rápido, para el primer problema del repube renave que conocemos aquí en México, que es un tag, que es el problema que nos da de estar dando para adelante para atrás el vehículo, pues con NIDAP le habilitamos una opción que es, ¿sabes qué? No quiero que me leas repube renave, quiero que sean solo tags NIDAP. Entonces, ahí ya no llenamos de basura nuestro controlador de acceso y ni molestamos a los residentes. Llegan y les va a abrir de inmediato, ¿verdad? Y la parte de jugar con las frecuencias, pues también nos ayuda con el segundo problema que les platicábamos, que una antena no se inhibe con otro. Así muy rápida lo comento como de lo más destacado que vemos regularmente para este tipo de proyectos en México, ¿verdad? Que nos sucede. Ok, listo. Gracias, Fernando. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Y eso es importante que conozcan porque esta es una parte técnica muy interesante. Lo que sucedió es que yo he estado haciendo muchas pruebas con varias controladoras, ¿sí? Y la configuración que tenía me empezó a generar problemas. Entonces, por eso es que no me leía con la eficiencia que yo quería. ¿Qué es lo que yo hice? Justamente es reseteé la antena a los datos de fábrica. ¿Eso qué me ayuda? Es a saber si alguna configuración hice mal, yo puedo regresar a los datos de fábrica para que la antena lo vuelva a configurar desde cero. Esto es muy importante que se den cuenta que es muy sencillo hacer. Entonces, si algo lo configuraron o algo se olvidaron en la configuración, reseteamos el equipo a fábrica y volvemos a configurarlo como queremos. Entonces, vamos otra vez a explicar justamente la parte de poder leer todos los tags y la velocidad a la que está leyendo. Entonces, si yo empiezo a acercar etiquetas, ¿sí? Podemos ver que en descripción tenemos el formato Wigan, pero yo voy a acercar, porque son etiquetas NIDA, pero yo voy a empezar a acercar otro tipo de etiquetas que no son NIDA, ¿sí? De tal forma que me empiecen a hacer lectura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que estaba comentando Fernando. Esto es lo que sucede y lo que quiero que vean aquí es justamente lo que está sucediendo ya en la vida real cuando ingresan vehículos. Tomen en cuenta que estamos trabajando ahorita con 6 etiquetas. La velocidad de información, si ustedes ven en el count, justamente es
sumen todos estos valores, es las veces que se ha leído estas 6 etiquetas. Y esa información es la que se enviaría a la controladora. Por eso es que las controladoras tienden a saturarse. Entonces, este tipo de problemas, ¿cómo lo controlamos? Vamos a seleccionar la parte de NIDA y de tal forma que yo le diga, solo voy a leer NIDA. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Justamente, que si yo quito NIDA y dejo las otras etiquetas, ya no me hacen lectura. ¿Sí? Entonces, ya sucede justamente lo que le estoy diciendo. Si yo acerco una etiqueta NIDA, mire, empieza a hacer ese tipo de control. Y ustedes pueden ir viendo la velocidad a la que está generándose la lectura, pero me está generando la velocidad de una sola etiqueta, ¿sí? Que es un Wigan 26, que es el código 34520 con un Facility Code 1, ¿ok? Eso para corroborar lo que hemos dicho. Ahora, vamos viendo justamente la parte del tiempo. Como yo les decía, tiene configurado en 100 milisegundos. Esto va a depender, esto no se suele cambiar, ¿sí? Esto se lo debe dejar como viene de fábrica, pero hay lugares donde tú sí requieres alargar un poco más el tiempo. Entonces vamos a poner un número de 500 para que veamos la velocidad de lectura. Entonces, si nosotros acercamos, no sé si ustedes se dan cuenta que la velocidad cambia. Ya no es la misma velocidad que teníamos antes, ¿sí? Como les digo, esto se lo hace si realmente se requiere cambiar este tipo de velocidad. Lo vamos a dejar en 100 y otro caso de lo que hablábamos ya cuando tenemos varios carriles, por ejemplo, es la parte del random. Si yo selecciono justamente esta opción de random, cuando yo selecciono esto, le estoy diciendo a la antena, quiero que empieces a trabajar en diferentes frecuencias, que no generes interferencia con las otras antenas que tenemos en los otros carriles. Entonces, por eso es un concepto de random para que puedas estar saltando de una frecuencia a otra y no te generes interferencia. ¿Ok? Otro dato importante, estamos en la parte de los LED. Cuando nosotros trabajamos con la antena, en este caso tengo conectado una antena Rich que no me permite cambiar los colores de lectura, o sea, de lo que se enciende, el LED que se enciende, no me permite cambiar el color en la Rich, pero en la Target y en la Access sí me permite cambiar y yo puedo seleccionar que cuando la antena no tenga lecturas esté en un color y cuando tenga lecturas se genere otro color. Eso lo puedo hacer solo en la Target y en la Access. De hecho, este sistema funciona para los 3 modelos. De hecho, aquí podemos ver que funciona para los 3 modelos y cuando me conecto me va a seleccionar el modelo que yo estoy conectando, ¿no? Listo, tenemos la parte de output. Esto es muy importante tener claro porque acá estamos trabajando ya con las salidas. Si nosotros vamos a hacer integraciones con otro tipo de software y queremos capturar los datos, entonces nosotros acá tenemos que habilitar bajo qué protocolo lo vamos a capturar. Si lo vamos a hacer serial, lo habilitaríamos si queremos una repetición del serial. Esta configuración básicamente la vamos a utilizar, cuando nosotros ya vamos a hacer integración utilizando captura del puerto para hacer la integración con el software que yo quiera realizar. ¿Ok? Luego tenemos la parte de los mensajes y aquí hay algo muy importante. Si yo quiero colocar dentro de la etiqueta, darle una mayor seguridad, quiero colocarle prefijos, sufijos, porque quiero decirle, mira, quiero saber que la antena 4001 es la de entrada y quiero que tenga un sufijo para el código como tal, lo puedo generar de esta forma. Estos mensajes también son para la parte de integración, porque es la información que yo voy a enviar. Y para poder ver esto, nos vamos a ir a la parte de consola, ¿sí? Y nosotros en consola podemos ver cómo yo enviaría el dato, ¿sí? Si voy a usar el puerto. Entonces, miren, estoy hablando de un prefijo de 4001. Si quieren, yo lo puedo cambiar. De hecho, voy a hacer una lectura antes de cambiarlo para que vean. Entonces, ustedes pueden ver cómo aquí te genera este 4001, que sería el prefijo. Si yo quiero, lo cambio el prefijo y lo pongo a un 555, ¿sí? Pongo set, llamando la configuración y miren lo que va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Es que ahora ya el prefijo no es 4001, sino el prefijo es 5535. Ya, con esta información yo puedo saber cuando me llegue esta información, toda esta cadena de caracteres, qué es lo que yo tengo que hacer.
¿Ok? Esto es mucho para lo que es la parte de integración. Si quiero ponerle un sufijo, le puedo agregar un sufijo 444 y vamos a ver qué es lo que me va a aparecer. Mire, entonces, vamos a mirar esto. Aquí me va a aparecer el 444. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo segmentar esta parte. O si yo quiero, simplemente los quito y no quiero que me mandes ningún prefijo, ningún sufijo, ¿sí? Y solo quiero que me mandes el dato del EPC, ¿sí? Eso es lo que sucede justamente con esta parte para la parte de integración. La parte importante de Wigan, yo puedo configurar la parte Wigan, ¿sí? Donde yo lo digo, yo quiero leer el EPC, ¿sí? En este caso vamos a hacer con EPC, pero le voy a decir, yo quiero leer de derecha a izquierda. ¿Cómo yo sé qué es la mejor opción de leer de derecha a izquierda? Si ustedes se fijan, vamos a leer un tag. No me, denme un segundo. Para leer un tag de terceros tengo que cambiar acá. Recuerden que está leyendo solo tags NIDA. ¿Ok? Entonces, ahora sí me va a dar la lectura. Entonces, yo puedo fijarme aquí. Mire, si yo leo de derecha a izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Que el número va a ser 4 porque tengo ceros de derecha a izquierda. Pero yo puedo tomar también de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, como tengo yo una codificación, y esta es una codificación que yo hice a estos tags, lo que voy a hacer es tomarle de derecha a izquierda. Entonces, yo selecciono. Déjenme les cambie de acá para que no lo sigan leyendo. Entonces, yo lo que hago es selecciono el EPC, le digo que quiero que me lea de derecha a izquierda, y yo aquí genero mi formato. Esto es lo importante de este tipo de solución. Acá yo voy a poner, por ejemplo, una configuración. Voy a iniciar con la configuración estándar del Wigan 26. Yo puedo decirle que el tamaño es de 16 bits, que el Facility Code que le quiero poner es un Facility Code 20, va a ser de 8 bits y que va a tener paridad. Y si ustedes ven en la parte de acá inferior, lo que me va a generar ya es un formato Wigan. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo mande set, ¿sí? Automáticamente yo voy a seguir aquí leyendo un número, ¿sí? Porque eso es lo que me envía por el puerto, es el número del EPC. Esto es muy importante tener claro. Cuando tú trabajas con los puertos, no es que te va a enviar un formato Wigan. Lo que te va a enviar es justamente lo que nosotros estamos viendo, que es la configuración del EPC. Ahora, si nosotros ya nos iríamos a una controladora, lo que vamos a leer justamente es este formato. Entonces, lo que va a tomar es de derecha a izquierda los números necesarios en 26 bits para hacer la transformación de este número a un Facility Code, pero a un formato Wigan 26. Pero ¿qué pasa si yo tengo en una controladora un formato, se me ocurre, vamos a crearnos un formato de 30 bits de lectura, le vamos a dejar que sea un Facility Code 10, 8 bits y que tenga paridad. Si ustedes se dan cuenta aquí, se ha generado un Wigan de 40 bits. Este Wigan de 40 bits lo que va a hacer es tomar los 40 bits, transformarlos a este formato, y este formato es el que ustedes tienen que configurar en su controladora. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba, como es conectándonos a una controladora. No tengo acá. No vamos a poder hacer esa prueba. No tengo la controladora conectada. Entonces, lo importante sería es que ustedes tengan claro que este formato, lo que van ustedes a poder ver es que esta es la misma configuración que tienen que colocar en su controladora para el formato Wigan como tal. Y luego tenemos la parte de las frecuencias. Las frecuencias, y acá es muy interesante. Recuerdan que yo les decía que en UHF puedes tener otro tipo de servicios dentro del segmento. Entonces aquí están, por ejemplo, telefonía celular, televisión, radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en diferentes tipos de países? Por ejemplo, uno de ellos es El Salvador, es que tenemos que cambiar el segmento de frecuencia. Entonces, dentro de la guía de instalación están los diferentes segmentos. Como es en México, ustedes trabajan con la frecuencia de América, que es la FCC. Entonces, lo que ustedes hacen es seleccionan, ya les viene por default, o si no los viene por default, seleccionan América, ponen set y automáticamente van a poder trabajar solo en ese segmento al que corresponde esa frecuencia. ¿Ok? Y luego tenemos los rangos. Aquí yo puedo maximizar o minimizar la potencia y el rango de lectura que yo puedo tener. De tal forma que yo pueda tener la lectura eficiente, la lectura correcta para mi tipo de antena.
Por lo regular, en las antenas Reach, cuando nosotros hacemos la instalación, el tipo del rango de lectura no se debe modificar. Ya vienen configuradas para que ustedes la instalen, la coloquen y empiecen a funcionar. ¿Ok? Hay otros datos importantes dentro del sistema que ustedes pueden ver, que acá nos puede dar los segmentos en lo que está trabajando. Y algo importante es el ver los rebotes. Esto es algo muy interesante que nos permite ver rebotes. Si ustedes se dan cuenta aquí, no estoy acercando ninguna etiqueta. Entonces nosotros podemos ver cuánto rebote existe dentro del área que yo tengo. Si el rebote está dentro de las líneas verdes, la eficiencia de lectura va a ser idónea. ¿Sí? Entonces, esto me permite entender si es que hay rebotes, yo tengo que ajustar altura, ajustar inclinación. Si estas flechas que me están dando acá se desbordarían de la parte de la antena como tal, ¿sí? Esto se hace no con sin tener etiquetas cercas, como instalo la antena, ¿qué rebotes yo puedo tener? Entonces, miren cómo se comporta. Entonces, vuelvo a repetir esta parte que realmente a veces ayuda mucho para entender los rebotes que se pueden tener de la señal. Entonces, si está dentro de los anillos verdes, sabemos que los rebotes van a ser aceptados y se puede tener una lectura correcta. ¿Ok? Básicamente, esto es lo que hace el software UHF Tools. Realmente con este software ustedes pueden hacer las configuraciones que requieran a la antena y podemos generar un concepto de configuración totalmente diferente. Ok, y ahora tenemos las preguntas. Bien, nos hicieron llegar por aquí algunas preguntas que estuvimos respondiendo por la vía del chat. Déjame leer algunas para mencionarlas. Por ejemplo, la compatibilidad con paneles de control de acceso lo mencionamos, pero lo reafirmamos. Si gustas compatibilidad con paneles de control de acceso. Sí, o sea, la compatibilidad con los paneles de control de acceso es total. Hemos hecho proyectos con prácticamente todos los paneles de control que encuentras en el mercado, usando los diferentes protocolos y los diferentes formatos Wigan. Wigan 26, Wigan 50, Wigan 37, Wigan formatos propios que han hecho, lo hemos hecho sin ningún problema. Correcto. Otra pregunta que tenemos por aquí es: ¿qué es la polarización que veíamos al inicio? Si nos podías explicar un poquito, Martín. Ok, la polarización básicamente va orientada en cómo la señal viaja hacia la etiqueta. Vamos a hacerlo, vamos a poder imaginarnos algo. Imagínense una linterna, ¿sí? Que tú puedes regular la potencia de la lámpara como tal. Entonces, cuando tú regulas esa potencia, tú te das cuenta que si tú subes tus manos y empiezas a apuntar a un punto fijo, empiezas a regular, es como que se genera como un óvalo, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una polarización circular, quiere decir que la señal está viajando de forma circular para poder llegar al punto que sería la etiqueta y encenderle. Sí, eso es una polarización. Es cómo viaja la señal. Pero si tú tienes una polarización horizontal, ya la señal no viaja en forma de círculos, sino viaja en forma de líneas horizontales si es polarización horizontal. Si es polarización vertical, viaja en formas de líneas verticales. Entonces, básicamente el concepto de la polarización es cómo viaja la onda, ¿sí? Dependiendo de la polarización de antena que tienes tú hacia el tag que tú vas a encender. Espero haber sido lo más lúdico en poder explicarles. Perfecto. Si quedó alguna duda de esta explicación o de cualquiera que estemos abordando por aquí, de nueva cuenta, escríbanos por el chat. ¿Sabes qué? No me quedó claro, ¿sale? Y lo tratamos de abordar de alguna otra manera. Otra pregunta respecto a los SDK.
para integraciones propias, ¿son gratuitos? ¿Tienen costo? Esa es una pregunta interesante. Mira, siempre nos preguntan sobre los SDK, pero recuerden en las integraciones que hablábamos de puertos, NIDA en la parte de UHF no tiene SDK, porque trabajar con los puertos es algo que es libre. Tú puedes desarrollar una aplicación. Vamos a hacer un ejemplo. Tú quieres desarrollar una aplicación web donde lo que vas a trabajar son con Socket, y si estoy usando malos términos de programación, ya años que no programo, les pido disculpas, pero de lo último que yo recuerdo es que se trabajaba con Socket de tal forma de que tú mediante programación escuchabas al puerto y el puerto lo que hacía es decirte, llegó información y tú mediante programación tomabas esa información y lo llevabas a tu sistema. Entonces, bajo ese concepto, no necesitamos SDKs. De hecho, no tenemos SDKs para las lectoras, porque las lectoras básicamente, y valga la redundancia, son lectoras. Lo que hacen es envían la señal, encienden el chip, toman la información del chip y te envían al puerto. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Existe alguna documentación sobre esto o prácticamente es así tal cual nos lo comentas? Esta como tu documento, como te explico, pero yo puedo enviarte la guía de instalación donde puedes ver cómo funciona la parte de la tarjeta de red y cómo puedes usar este tipo de cosas. No hay documentación de ejemplos de programación, no hay, pero la forma como se conecta está en las guías de instalación que los puedo enviar sin problema. Yo creo que es más que suficiente la explicación. Igual, les reitero, si no queda completamente explicada, coméntenlo por aquí por el chat de preguntas. No sé si tengan alguna otra duda antes de finalizar también el webinar. Les vamos a dejar mis datos de contacto para cualquier duda que quede, proyecto pendiente que traigan. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que yo regularmente instalo esta marca de antenas y pues me interesó NIDA, pero no logro verle el beneficio, ¿verdad? No sé cuáles diferencias sea una ciencia cierta. Con gusto déjenos un correo y lo revisamos, ¿verdad? Entonces les paso mi correo bien rápido, es fernando.espinosa@syscom.mx. Espinosa es con Z, fernando.espinosa@syscom.mx. Y no tenemos más dudas, algo que quieras agregar por aquí, Martín. Bueno, reiterar lo que tú ya comentabas, si se quedó algo pendiente, si ustedes requieren información adicional, con todo gusto, junto con el equipo de Cisco, en este caso con Fernando directamente en la parte de ingeniería, lo podemos tratar y si tenemos que hacer algún webinar personalizado para un cliente que necesite mayor explicación, con todo gusto lo podemos hacer. De mi parte, agradecerles nuevamente por la atención prestada. Y decirles nuevamente, manténganse sanos y manténganse a salvo. Esto va a pasar y vamos a poder vernos nuevamente. Les agradezco mucho, gracias a ti Fernando nuevamente y que tengan un buen día. Gracias, Martín. Damos entonces por finalizado el webinar, no sin antes agradecerles de nueva cuenta que se hayan conectado y se hayan tomado el tiempo, ¿verdad? Nos da mucho gusto poder seguir en contacto con ustedes, aunque sea a través de estos medios electrónicos. Cuídense mucho, vamos a cuidarnos todos, a nuestras familias y pues nos vemos en otro webinar próximamente. Quedamos a sus órdenes, que tengan muy buen día.